Siempre se nos ha enseñado que el béisbol es una disciplina regida por la exactitud de los números, un deporte donde la verdad se encapsula en la efectividad del picheo, en la tasa de ponches o en la velocidad punta de una recta. Y los medios de comunicación nos bombardean continuamente con estas métricas visibles. Pero el fenómeno que irrumpió en los Dodgers durante la temporada de 2025, transformando una franquicia de contendientes en una dinastía legendaria, excedió radicalmente ese marco matemático. Demostró que el verdadero valor de un atleta, su capacidad para reescribir la historia, a menudo reside en una dimensión invisible para los analistas de datos. El núcleo de esta revelación fue la monstruosa transformación de Yoshinobu Yamamoto, un proceso que solo una persona en todo el equipo logró anticipar y comprender en su totalidad, el receptor Will Smith. La evolución de Yoshi no se manifestó en un aumento milagroso de la velocidad a 100 millas o en un splitter más afilado que cortara el viento. Su salto cuántico fue psicológico y etéreo. Consistió en su habilidad única para manipular el tiempo imperceptible, ese intervalo que en japonés se conoce como ma, esa pausa sutil que existe entre las acciones. Yamamoto aprendió a dominar ese espacio muerto para desmantelar la psique del bateador, para romper su ritmo y anular su concentración, retorciendo y doblando la atmósfera del juego a su voluntad. Fue una evolución anómala, casi sobrenatural, que escapó a todas las fórmulas de valoración. Y el clímax de esta historia, el momento en que esta verdad impactó en la estructura misma de la organización, ocurrió justo al finalizar el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial. En la quietud del clubhouse, el director de operaciones de béisbol y la mente maestra detrás de la estructura analítica de los Dodgers, Andrew Friedman, se encontraba temblando ligeramente, incapaz de articular una frase coherente frente a las cámaras. Finalmente, con una voz apenas audible que parecía provenir de un abismo de autocuestionamiento, murmuró una confesión impactante: «Lo leímos mal». Esa frase resonó como un trueno helado en la sala, erizando la piel de todos los presentes y confirmando que incluso el experto en números, el hombre que juzgaba el valor de cada contrato con la lógica más implacable, había sido abrumado por una fuerza que trascendía la tabla de estadísticas. Para desentrañar esta verdad oculta que solo una persona en el equipo pudo prever, hoy nos guía la información exclusiva de 36 Open News. Cuando Yamamoto firmó con los Dodgers en 2024, los analistas estadounidenses no escatimaron en escepticismo. Sus comentarios se centraban en la suficiencia de su velocidad y la calidad de sus lanzamientos, pero siempre con una reserva condescendiente. Los bateadores de la MLB no perdonan, y las estadísticas de Japón no son fiables. Era una visión sesgada y llena de prejuicios que ignoraba el talento puro. Sin embargo, en medio de ese coro de dudas, Will Smith era el único que sonreía, porque él ya había puesto un pie en la realidad transformadora de Yamamoto. Smith había sido el primero en tocar la esencia de lo que realmente hacía peligroso a Yoshi, y sabía que su poder no residía en la curva de sus lanzamientos, sino en la curva de la mente del oponente. La primera y más profunda conmoción que Will Smith sintió no fue por la calidad de la pelota o la precisión de un lanzamiento, sino por el manejo del tempo. Él se dio cuenta de que lo monstruoso en la evolución de Yamamoto no era una recta a 100 millas o un splitter cortante, sino un control invisible sobre el ma, el intervalo, el espacio vacío entre las acciones que destruye el pensamiento del bateador. Yamamoto no solo lanzaba, él era un director de orquesta, controlando un silencio invisible.
Observaba la respiración del bateador, el enfoque en sus ojos, el inicio de su preparación para el swing, y en base a ello decidía si introducir un lapso de tiempo vacío o no. Era una manipulación total de la realidad. Piénselo así. Justo cuando el bateador estaba intentando sincronizar su cadera y sus manos, Yamamoto alargaba intencionalmente su posición de set. Apenas 0,3 de segundo, quizás menos, pero en el cerebro del atacante, esa minúscula dilación se convertía en un grito. ¿Por qué no llega? ¿Dónde está el lanzamiento? En ese instante fugaz, el cálculo del swing colapsaba. Este retraso de 0,3 segundos es un arma que no aparece en ningún reporte de exploración de talento, y solo Will, quien capturaba cada uno de esos envíos, pudo comprender la magnitud de ese silencio. Lejos de detener la evolución, Smith la impulsó, y la comunicación entre ellos se convirtió en un lenguaje de guerra mental. Ahora están esperando la fastball. No importa si la lanzas desviada, destruye su proceso de pensamiento, le indicaba Smith. Y la pareja comenzó a dominar los partidos, no con sliders ni curvas. Para la temporada de 2025, Will Smith susurró una verdad que nadie más en las grandes ligas percibía. Yoshi ya no es un lanzador, está atacando el cerebro del oponente. Y por eso me divierto demasiado. Es extraordinario que un receptor pueda definir su trabajo como divertido. Eso significaba que la perspectiva desde su máscara era fundamentalmente distinta a la del resto de la liga. Un lanzador común construye secuencias de pitches. Yamamoto reconfiguraba la mente del bateador. La diferencia era abismal. Y este entendimiento invisible fue lo que finalmente hizo temblar al director de operaciones, Andrew Friedman, al final de la Serie Mundial. La noche en que ganaron, el clubhouse de los Dodgers no estaba lleno de gritos de euforia, sino de un silencio reverente. Friedman, el experto en números, el hombre que juzgaba el valor de cada dólar de contrato con lógica implacable, se quedó sin palabras ante los periodistas y finalmente, con voz temblorosa, pronunció la confesión que heló la sangre de todos. Me equivoqué en mi lectura. Cuando Friedman firmó el contrato de $325 millones, solo vio la mecánica y las estadísticas, efectividad, strikeouts, velocidad. Pero el director continuó. Solo vimos la técnica. Lo que era realmente aterrador era su fuerza mental, su voluntad de cargar con el equipo. Eso no se puede predecir con los datos. El momento decisivo fue el séptimo juego, cuando Yamamoto, que había lanzado casi 110 pitches el día anterior, se presentó voluntariamente para relevar. Un lanzador común habría sido detenido, pero Friedman recordó, él no estaba lanzando por él mismo, estaba lanzando por el equipo. Eso desafía la explicación numérica. La estadística evalúa el rendimiento. El espíritu define el valor existencial. Friedman, abrumado por el conocimiento que Will Smith había poseído desde el principio, concluyó: «Yo lo sabía, pero no lo entendí. Este hombre no es un lanzador, es una cultura». Esa palabra lo decía todo. Yamamoto había alterado la conciencia, la atmósfera y los valores del equipo. Los números lo vieron como un activo de béisbol, pero él era una fuerza que movía el corazón humano. Incluso el manager Roberts, visiblemente conmovido, asentía a su lado. El monstruo que Yamamoto se había convertido no era uno de vellosidad, sino de voluntad, de un propósito puro, proteger a sus compañeros. Roberts lo resumió al final, llamándolo el GOAT, el más grande de todos los tiempos, no por sus lanzamientos, sino porque era el mejor guerrero. Este es el valor que sintieron los grandes jugadores. Shohei Ohtani, con los ojos llorosos, confesó: «Honestamente, no entiendo». El hecho mismo de que lanzara en ese estado es incomprensible.
Freeman, normalmente imperturbable, dijo que nunca pensó que vería un momento tan inefable en su carrera, elogiando no el rendimiento, sino la decisión de Yamamoto de ir al montículo. Mookie Betts también lo expresó. Él dijo por la mañana que podía ir, no por presión, sino para defender. Eso es la frase más grande que un jugador puede decir. El valor de Yamamoto no cabe en el WAR, ni en el FIP, ni en ninguna tabla de datos. Su valor reside en un solo lugar, el corazón del equipo. Y ese corazón lo construyó Yamamoto. Esta es la verdad oculta que Will Smith sintió primero. Por eso, mientras abrazaba a Yamamoto en el campo, él era el único que lloraba, pues había presenciado la transformación de lanzador a guerrero, y sabía que la belleza de ese acto humano no era cuantificable. Si esta historia de evolución, psicología invisible y el verdadero significado del valor humano en el deporte te ha conmovido tanto como a nosotros, regálanos un me gusta. Comparte este análisis con otros aficionados que aún solo ven los números y suscríbete a 306 Open News para que sigamos descubriendo las historias invisibles que definen la grandeza del béisbol. Después de escuchar el increíble valor que Yamamoto trajo a los Dodgers, ¿cuál crees que es la métrica más importante que las estadísticas del deporte nunca podrán medir?